La Corona o Yaxchilán en México, donde vemos estos personajes en la acción de golpeo de la pelota utilizando la cadera. Podemos observar la rica parafernalia que ellos utilizan, tocados muy ricos, muy ataviados, con sus respectivos yugos adornando la cadera. Y vemos aquí esta representación que hizo el licenciado Eduardo Tacatí de representaciones como se juega actualmente la pelota en la variante de la Ulama en el norte de México, en comparación con las figuras que aparecen en los paneles de los diferentes sitios arqueológicos. Vemos aquí una variante de la Ulama, niños jugando el juego de pelota en el norte de México. México realmente está muy avanzado en este tema del juego de pelota. Guatemala también, de hecho Guatemala hoy, pasado y pasado mañana también está celebrando un campeonato escolar de juego de pelota en Santiago de Atitlán, en Sololá, México, o sea, en Sololá, Guatemala también. Ahora bien, también hay variantes desconocidas. En una comunicación, una conversación personal que yo tuve con el arqueólogo David Sedat, que junto al arqueólogo Robert Shaler en 1995 descubrieron la tumba Unal y Enal, o sea, las tumbas del primer gobernante de Copán y su esposa, él me comentaba que en uno de los marcadores de pelota de Copán se observa claramente los jugadores de pelota. ¿Cómo lo sabemos? Lo podemos observar por este yugo y por la presencia misma de la pelota, si ustedes pueden notar. Hay otro personaje, el cual todavía no está identificado, pero sí observamos que tiene como una especie de protector de rodilla. Lo atractivo, según el arqueólogo Sedat, de este marcador es que si ustedes observan, la pelota, la enorme pelota, está atada alrededor y sostenida desde una viga. O sea, era como que si ustedes pusieran un jugador de pelota en aquel extremo, otro en este extremo, y en la viga central amarraran esa pelota y estén golpeando. El arqueólogo Sedat menciona, dígame, podría ser, eso es lo que dice don David Sedat, que posiblemente haya sido como un preámbulo de entrenamiento a lo que era el juego de pelota, y por suerte este marcador que fue excavado por don Bill y doña Bárbara Fash no sobrevive esta posible variante del juego de pelota en Copán. Ojo, es único de Copán, no se ha encontrado similitud alguna de esta variante en otro sitio. Vemos aquí estas imágenes, ¿verdad?, de vasijas, de cerámicas, de la base de datos de Justin Kerr, donde se observa ya a los jugadores portando siempre sus tocados, en este caso de venados, golpeando en la acción de golpear la pelota con su cadera, igual como lo observamos aquí. En este caso tenemos aquí un tocado de cormorán o un pájaro, comúnmente llamado por el martín pescador, y en este caso pues no se observa bien, pero sí es un tocado asociado con el venado. Ya vamos a explicar la función de esos tocados. Y esta imagen es una imagen muy hermosa, porque y al mismo tiempo triste también, porque cuando los españoles vinieron aquí a nuestras tierras, ellos llevaron jugadores de pelota a la corte de Carlos V para demostrarle al rey el juego de pelota que se practicaba en estas zonas, en las Indias, como ellos le llamaban, ¿verdad? Y fue un artista alemán que estaba en la corte de Carlos V, el señor Christoph Weitz, no se ve hablar alemán, entonces por ahí más o menos se pronuncia. Este artista alemán retrata en esta ilustración el momento en que estos dos personajes se presentaron ante el rey Carlos V y le hicieron una demostración del juego de pelota. Ahora bien, vamos aquí a un tema que yo sé que a la maestra Narela le va a encantar. Las mujeres también jugaban a la pelota. Y ojo que las descripciones que se hacen acerca de ellas son impresionantes. A la izquierda tenemos una jugadora contemporánea, se llama Sofía Díaz. Ella vive en lo que es el estado de Baja California, en México, y practica la variante de antebrazo. A la izquierda, a su derecha de ella, a la izquierda de nosotros, observamos una figurilla de barro. Siempre este es el sitio de Xochipala, en México. Observamos a una mujer incluso hasta con casco y con protector de antebrazo para golpear la pelota.
Igual vemos siempre figuras, dibujos de don Eduardo Tacatil a la derecha, de mujeres con la indumentaria del juego de pelota. Ahora bien, ¿qué nos dicen las fuentes? En este caso, don Fray Bartolomé de las Casas, acerca del juego de las mujeres. Nos dice que era cosa de alegría verlos jugar cuando encendidos andaban, y mucho más cuando las mujeres unas contra otras jugaban, las cuales ni con los hombros ni con las nalgas, sino con las rodillas, las rebatían y creo que con los puños cerrados. La pelota la llamaban en su lengua batei, la letra iluenga, y el juego y también el mismo lugar batei nombrado. Esa es la descripción que nos da Fray Bartolomé de las Casas cuando estuvo en su estadía por lo que son los sitios del Caribe, lo que es la Española y Cuba. Ahora bien, también las fuentes nos hablan de lo que es la pelota y su antigüedad y el proceso de curar el hule, que es algo de las incógnitas que siempre se han planteado de cómo la pelota se formaba, ¿verdad? Y esta descripción de Francisco Cervantes de Salazar, que era un escriba de la colonia en el año 1561, en un libro que se llama Pelota entre los nahuas, Pelota entre los nahuas, nos dice que esta se hacía de goma de ulí, que es un árbol que nace en tierras calientes, que punzando destila unas gotas gordas y muy blandas, y que muy presto se cuajan, las cuales juntas, mezcladas y amasadas y tratadas después, se paran tan negras como la pez y no tiznan. De aquello redondeado hacían pelotas, que aunque pesadas y duras para la mano, botan y saltan tan liviamente como pelotas de viento, y mejor porque no tienen necesidad de soplarlas. Quiero apuntar un dato acá. Charles Goodyear descubre un posible método de vulcanización en el año 1839. Pero si nosotros recordamos las pelotas de hule que se observan al principio de la presentación, los antiguos mayas ya conocían el proceso de vulcanización aproximadamente 2500 años antes de que Goodyear empezara a fabricar su caucho y lo que son las populares llantas Goodyear que se conocen hoy en día. ¿Tiene la patente? Sí. Ahora bien, el secreto para fabricar el juego de la pelota, se saca así, en efecto, ¿verdad?, la savia del árbol a grandes gotas, pero para que vulcanice se mezcla con una flor. Aquí tenemos un dibujo que es la campanilla morada, que nosotros la conocemos aquí en nuestra tierra. Esa flor se mezcla junto con lo que es la savia del árbol, y haciendo un puñito más o menos así pequeño, se van haciendo fibras de látex hasta alcanzar el diámetro y el peso requerido. De hecho, aquí nos menciona más o menos parte del proceso, ¿verdad? Y nos dice que tiene que ser todo esto utilizando el fuego, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, para poder derretir estos elementos. Ahora bien, el palmo. ¿Salen las imágenes? Así a grosso modo, lastimosamente no salen las imágenes, ¿verdad? Pero el palmo es la medida que ellos utilizaban para el diámetro de la pelota. Ellos tenían medidas en la pelota, por ejemplo, pelotas de 12 palmos, 14 palmos, 16 palmos. Son pelotas exageradamente grandes, aunque a razón de la verdad, en el contexto arqueológico nunca se ha encontrado una pelota de ese tipo. Y posiblemente esto tenga que ver con otro proceso que no es muy agradable, porque posiblemente la pelota no era en sí la pelota, y vamos a ver qué o quién era la pelota. Los jugadores y sus vestimentas. Como podemos observar en las diferentes diapositivas, vemos aquí a un jugador, este dibujo del sitio de Oliveros, un personaje ataviando a uno de los jugadores de pelota, poniéndole su respectivo tocado, adornándole con sus rodilleras y su respectivo yugo que vemos en esta imagen de la derecha representado en una vasija de cerámica, posiblemente de un entierro relacionado con un jugador de pelota. Ahora bien, el yugo, mucha gente ha pensado que era yugo de piedra, porque en la mayoría de los contextos arqueológicos se han encontrado yugos de piedra, pero se han hecho pruebas en las personas para ver si realmente soportan el yugo de piedra,
y es exageradamente pesado. Pero en el Tikal, en una de las tumbas de ese sitio, se encontraron moldes de madera. Entonces nos da la idea de que posiblemente el yugo era fabricado con madera, que es un material un poco más liviano, obviamente, que la piedra. Vemos aquí el glifo correspondiente al jugador de pelota, que es Pixil, escrito acá de manera fonética en ambos lados, la sílaba pi, la sílaba si. Se omite la LI por principio de desarmonía vocálica. Este título de Pixil aparece en varias inscripciones a la par de los nombres de muchos gobernantes. O sea, se dice gobernante, por ejemplo, Hasau Chancawil, Ba Jabá, primer señor de la tierra, Baate, primera lanza, y regularmente después pone el contexto de que él era jugador de pelota. Pixil. Y, como recordarán, siempre ellos visten unos tocados. ¿Qué representan estos tocados? En una investigación hecha por los epigrafistas Alessandro Toccoviglini y Ranzi Barba, los tocados representan la lucha entre dos fuerzas: el supramundo y el inframundo, animales asociados a estos dos planos. En este caso, el cormorán, una ave acuática, regularmente pesca en lo que son las aguas del río de la Pasión en Suma Cinta, está asociado con lo que es la zona del supramundo. Igual que el venado, aunque el venado regularmente está asociado con ritos mortuorios, podría decirse que está en un contexto mixto. Pero el colibrí, para los antiguos mayas, incluso para los teotihuacanos, es un animal de inframundo, es un animal de guerra. No es nada pequeño y delicado como nosotros lo imaginamos, ¿verdad? Es un animal que, de hecho, los que se dedican a lo que es el estudio de las aves observan que el colibrí defiende mucho su espacio y que cuando su espacio se ve invadido es bastante agresivo. Esta es una imagen muy peculiar de esa lucha de lo que es el supramundo y el inframundo. Y vamos a este tema que podría decirse que es lo central de la charla, ¿verdad? Lo que tal vez muchos quieren saber, si habían sacrificios o no habían sacrificios. Esta es una imagen de marcador de Copán. Salen dos personajes, los cuales podemos leer sus glifos. Vemos acá su imagen, o Uva Yash Balan. Yash Balan es otro de los nombres de Hunahpu, uno de los gemelos de la saga del Popol Vuh. Hunahpu está vestido acá con su respectivo tocado de 100 pies y con su respectivo yugo. La pelota tiene dos símbolos, que es el símbolo Kan, que es amarillo o sagrado, y el símbolo Tun, que significa piedra. Y el personaje de la derecha es nada más y nada menos que el señor Huachaklacún Uba Cawil, mejor conocido como 18 imágenes de Cawil o 18 conejos. Y si ustedes observan, tiene un guante en forma de animal en su brazo y está disfrazado como uno de los señores de la muerte, concretamente el dios Ku. Él mismo se retrata dentro de las fuerzas del inframundo, luchando contra uno de los gemelos. Vemos aquí iconografía asociada con ese dios. De hecho, aquí vemos la imagen del tocado o de su cabeza, viene acá. Y la peculiar característica de este personaje es que se lleva siempre una mano a la quijada. De hecho, ese mismo símbolo se utiliza para denotar otros símbolos, como es el símbolo del Batum en ciclos de tiempo, y también para el número 0. Tiene esa relación, ese símbolo. Y aquí viene un poquito lo macabro del juego, ¿verdad? Vamos a ver si son ustedes un poquito acuciosos. Regularmente en la pelota salía la medida de cuántos palmos correspondía el tamaño de la pelota. Este panel de Yaxchilán no tiene esa medida.
A ver, ¿qué observan ustedes dentro de la pelota? Una persona. En efecto, es una persona. El gobernante regularmente, cuando iba a guerras, capturaba prisioneros. Lo que él hacía era que él jugaba la pelota de manera ceremonial o ritual, pero amarrando a sus prisioneros, sí, aunque hagan esa cara, sí, tirándolos por los escalones. Un contexto muy fuerte realmente, como circo romano, si se me puede llamar así. O sea, no era de un juego donde le daban la oportunidad por lo menos de jugar, no. El gobernante se retrataba a sí mismo, envolvía a su prisionero, lo ponía en los escalones y a rodar, y él a golpearlo como que si fuera pelota. Esa es la representación fuerte de este gobernante de Yaxchilán. David, puede tener otra interpretación, no necesariamente que... Bueno, la mayoría de académicos esa es la interpretación que le dan, y personalmente yo la creo. No, yo no lo miro como que fuera una cuestión de que el juego... Ya te lo voy a demostrar, está escrito. Está escrito. Dale, aquí viene tu respuesta. Este personaje es de un sitio de la Amelia. Esta investigación la hizo el doctor Nicolai Grupp personalmente. Y cuando leímos este texto de la Amelia, de hecho este texto él nos lo presentó hace 3 años en un taller en la antigua Guatemala. La inscripción nos menciona una fecha del calendario o de la rueda calendárica y nos muestra un verbo que es el verbo yalak. Yalak significa fue arrojado. Fue arrojado. ¿Quién fue arrojado? Ushanu, su prisionero. Y aquí sale el nombre del prisionero. Sabemos que se llama Balán, desgraciadamente. Fuiste arrojado. Y nos dice que este personaje adelante nos menciona de que fue arrojado y fue atado como pelota. Vemos aquí el grifo de pelota. ¿Quién hizo todo esto? El señor Akakbo, que es este señor, divino señor de Mutul. En este era uno de los reyes vasallos del Betes Batum. Él usurpaba el grifo emblema de Tikal en ese entonces. Primer señor de la tierra. O sea, iconográficamente nos relata de que sí era arrojado, y la inscripción nos da 2 verbos más que claro: fue arrojado y fue atado como pelota. Todavía no sigo creyendo en eso. Ocupante del siglo XVI. Todavía no sigo creyendo en eso. Ahora bien, no todo es tan macabro como nos lo quieren pintar. Sí, algunos gobernantes arrojaban a sus prisioneros como pelotas, pero también era un juego del pueblo, y nos vamos a ir a las fuentes de la colonia. En este caso, Aquí estamos diciendo algo antes de que pase adelante. Está diciendo aquí Eugenia, pero bueno, y de que se asustan, recuerden la Inquisición, que hicieron los inquisidores. Sí, Hicieron cosas peores infinitamente. O el amancebamiento. Ya vamos a seguir, La bomba atómica. ya voy a emitir mi opinión, pero sigue. yo sé que vos aquí siempre venís a... Sí, ya me lo has dicho, pero por eso te invito. Pero vemos aquí una fuente ya de la colonia, concretamente de un escriba y abogado que se llamaba Alonso de Zorita, en el año 1584, que nos dice de que se realizaban juegos de pelota para engalanar sus mercados, que ya eran días en que había gran afluencia, y ya que eran días en que había gran afluencia de personas tanto locales como foráneas. O sea, ellos lo utilizaban como exhibición en días de mercado. De hecho, para que más o menos recuerden, el juego de pelota nunca tuvo reglas unificadas. La época, la zona geográfica, había muchas cosas que denotaban. Si los gobernantes del periodo clásico querían utilizar a sus prisioneros como jugadores de pelota, no necesariamente en el posclásico las reglas eran iguales, o el contexto era igual. Todo va cambiando. Y también se hacían apuestas. Hay otra fuente
de un fraile de Francisco Javier de Clavijero, de un libro que se llama Historia Antigua de México del año 1780, que nos dice que los pobres apostaban mazorcas de maíz, otros cierta cantidad de ropa, y los ricos oro, plumas preciosas y pedrería. Había en medio del espacio interpuesto entre los jugadores dos grandes piedras semejantes en su figura a las de los remolinos, cada uno con su agujero en medio, poco mayor que la pelota. El que acertaba a introducir la pelota por uno de estos agujeros, que sucedía raras veces, era por ley establecida en el juego dueño de las mantas de todas las circunstancias, y se celebraba su tiro como una hazaña inmortal. O sea, hasta apostaban y celebraban que los jugadores introducieran la... Bueno, quédate siempre la misma. Y atrás. Esta imagen es muy linda, es una escultura que se recuperó en el sur de México, donde se observa ese ambiente festivo, pues, del juego de pelota. Se ve público celebrando dicho juego. O sea, no todo era tan macabro como nosotros popularmente pensamos, ¿verdad? Y en un análisis de otro compañero, en este caso del doctor Mark Sender, en esta vasija él logra denotar algo muy interesante. Ustedes observan que hay como una especie de graderías, ¿verdad? En esta imagen, ¿verdad? Se observan jugadores de pelota y se observan como especie como de árbitros o entrenadores, ¿verdad? De hecho se observan las vírgulas que son muy clásicas en las inscripciones, que se nota que ellos están hablando. Se ven dos personajes allá al fondo como comentando el juego de pelota, y se ve una especie de sirviente. En muchos sitios arqueológicos se han encontrado en los campos de pelota restos de manjares, de comidas, de conchas, de vasijas que contenían bebidas. O sea que nos da la idea de que, ¿por qué no puede ser al igual que en la actualidad, que las personas van al estadio y consumen una que otra chelita, consumen otro que otro taquito y lo hacen igual? O sea, no hay que, nosotros a veces caemos en el error de idealizar a los antiguos mayas, las culturas mesoamericanas, como solo dentro de un pensamiento totalmente teológico. No, ellos eran personas también con muchas normalidades como las que nosotros tenemos. Y ahora vamos a lo que es el origen del juego, concretamente dentro del contexto del Popol Vuh. Quisiera saber cuántos de ustedes acá están familiarizados con el Popol Vuh o lo han oído. Va. Bueno, José yo se lo enseñé en la universidad. José se cansó de escucharme en la universidad por muchos años. Bueno, entonces vamos a poner un pequeño video de unos 9 minutos. Les aclaro, es un video hecho para niños, pero yo soy maestro de niños, trabajo con niños y pues obviamente no encontré otro mejor papel para desarrollar lo que es, para que tenga más o menos una idea. Tienen que poner el micrófono. Dele doble clic en el... Dale doble clic en la parlante donde sale el sonido de la compu, ponelo. Ahí se escucha. Escucha, va. Sí, se escucha. Esa es la creación del mundo. Si pueden poner el micrófono en el parlante para que el micrófono en el parlante para que casi no se escuche.